Bien, alumnos, entonces continuando con la clase. Nos quedamos que existen varios tipos de evidencia. Habíamos hablado de la evidencia de la documentación, que significa que de todas maneras el auditor, ¿cómo va a lograr corroborar que los saldos de los estados financieros o la información que está reflejada en los estados financieros sea la correcta? A través de la verificación de la documentación. Entonces no comienza a revisar los documentos. Y en esa revisión de documentos se va a dar cuenta y va a poder confrontar si esos estados financieros están correctamente elaborados o no. Y su sustento para tener esa evidencia va a ser el chequeo de la documentación, examinar la documentación. Otro mecanismo, otro tipo de evidencia es la observación. En este mecanismo uno usa los sentidos para evaluar las actividades, ¿no? Uno como auditor recorre todas las instalaciones de las empresas y va observando cómo facturan, cómo adquieren, cómo realizan las transacciones de los bancos, cómo trabaja el área contable, el área de operaciones. Entonces, al observar todo ese procedimiento, a través de la observación, se puede dar cuenta cómo esa empresa, pues, está trabajando. A través de eso también va a poder tener sus evidencias. También tenemos en el caso de la consulta del cliente. Para obtener esta información escrita o verbal del cliente, en respuesta a algunas preguntas, bueno, el auditor tiene una lista de preguntas y comienza a hablar con el cliente, con la empresa y le va preguntando. Y esa es una de sus evidencias. Y también puede ir a cada área y hacer las mismas unas preguntas para tener más conocimiento sobre el área de tesorería. Les puede preguntar cómo es la política de pagos, si es a los 15 días, al mes, cómo pagan a los proveedores previa llamada telefónica, solo le depositan en su cuenta con cheques cada 30 días, 40 días. Entonces, así tiene una visión de cómo se maneja esa área, ¿no? Entonces, a través de eso, sabe cómo funciona esa área y puede observar si se ha estado haciendo todo el procedimiento respectivo. Y si a la hora que han estado haciendo esas consultas te dicen 4 o 5 pasos y observa que solo ejecutan 2 o 3, entonces ya sabe que ese es un vacío y donde podría prestar más atención, donde posiblemente puede haber más fraudes, ¿no? El desempeño, esta evidencia implica verificar de nuevo una muestra de los cálculos y transferencias de información que hace el cliente durante el periodo en que se está auditando.
Acá les comenté que no es que el auditor vaya y verifique, por decir, si va a verificar la auditoría comprendida en 6 meses, y solo supongamos que es el área de contabilidad, no quiere decir que va a verificar toditita las compras, toditita las ventas de los 6 meses, igual las cajas, los bancos, los cardes, las cuentas por cobrar, por pagar, sería, le faltaría tiempo y personal para hacer todo eso, ¿no? Entonces, simplemente va a verificar eh, ciertos periodos, ciertos montos de, de todas las operaciones, las más saltantes, los productos que más se comercializan, y tiene que entrar a la verificación de dichos documentos, los cálculos, transferencias, ¿no? Del periodo. Mayormente si hablamos por decir en un año, hay un ejercicio económico que es un mes, que siempre es auditado, que son diciembre, julio, enero, ¿no? También cuando tenemos fiscalización del SUNAT. ¿Por qué? Porque em, las empresas suelen ir mensualmente viendo el impuesto a la renta, cuántos impuestos van a bajar. Y a veces, pues, como no quieren algunas empresas pagar muchos impuestos, mayormente noviembre, diciembre, tratan de hacer unas irregularidades. Entonces, por eso son los meses que más suele poner atención un poco más al auditor, ¿no? Para que no tengan problemas en esos meses que saben que mayormente es donde no se trabaja tan acertadamente. Bien, otro de los tipos de evidencia tenemos los procedimientos analíticos. ¿Qué vienen a hacer acá? Van a hacer las comparaciones y relaciones para determinar si los saldos u otros datos son razonables. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros analicemos que la empresa casi siempre tiene, supongamos, unas compras mensuales de 80, 90.000 soles, 80, 90.000 soles. Y o casualidad, pues si llegamos a diciembre, noviembre, y tiene unas compras de 200, 300, entonces ahí viene el análisis comparativo que podemos hacer de un mes a otro, de un mes a otro, y hacer un mayor análisis y estudio. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede acá? Si esta empresa, su volumen es tanto en compras y en ventas también, donde uno va a ver alguna evidencia, algo pasó para que esta empresa en ese mes haya comprado demasiado y la venta no ha sido tan fuerte. Porque si yo compro más es porque supuestamente voy a vender más o algo tiene que pasar. Entonces ahí es donde uno usa los procedimientos analíticos, las comparaciones y relaciona estos saldos con otros ya precedentes para ver si está dentro de la razonabilidad, ¿no? Y bueno, y al final en esta parte es muy importante tener en cuenta que la competencia de estas evidencias, la evidencia que busca el auditor es competente cuando se refiere a hechos, circunstancias o criterios que tienen real importancia. Esto es muy importante que hay que tener presente. ¿Qué quiere decir real importancia? ¿Por qué, chicos? A ver, porque el auditor va a ir
hacer unos muestreos de las cosas realmente importantes, fuertes. Entonces su evidencia va a ser competente en relación a algún asunto examinado. Esta evidencia tiene que ser válida y pertinente, dependiendo del grado de las circunstancias bajo las cuales se va a obtener, que no van a ser generalizadas, tienen que ser razonables y de varios tipos de prueba. Acá por decir, podemos poner el ejemplo en el caso de las compras. Nosotros podemos tener en un mes, tal vez, hablemos cerca de 600 compras, pero de esas 600 compras, hay compras pequeñas, pues de 30, 80, 100 soles, y hay compras de 300, 1000 soles, hay compras de 10,000, de 20,000, entonces el auditor nos va a ir a verificar compras pues de 200 soles, de 300 soles, ¿no? De frente tiene que ir a importes muy grandes, muy elevados, y no solo importes grandes elevados, sino productos que si nosotros hablamos son del giro del negocio. Estamos hablando de una ferretería que lo primero que vende son pues cemento, fierro. Lo primero que tendría que ver son las facturas relacionadas a las compras del cemento, del fierro. Porque obviamente también debe comprar tubos, cal, clavos. Entonces se va a los productos que mayor rotación tiene, mayor volumen y costos contiene, y así como a las ventas, ¿no? A eso se refiere que esta evidencia tiene que ser competente, pues, asuntos de real importancia, ¿sí? La otra parte muy importante también es la suficiencia de la evidencia. Acá nos habla sobre la cantidad y clase de evidencia requerida para respaldar una opinión informada para asuntos del auditor, para que pueda emitir un juicio profesional adecuado. Entonces, cuando tenga que emitir ese juicio, él tiene que haber hecho un estudio cuidadoso de las circunstancias de cada caso en particular. Si él va a determinar que hay un fraude, supongamos tal vez en el área de compras, y que determinadas facturas tal vez no es real, o que se ha comprado, pero el producto no ha llegado, y por lo tanto salió el dinero porque se tuvo que cancelar esa factura, es un fraude, ¿no? Pero ese estudio que tiene que hacer tiene que ser muy cuidadoso, y tiene que tener sus evidencias que lo respalden para poder emitir un examen, pues, con seguridad y certeza, y no vaya a tener errores a la hora que va a dar su dictamen. El objetivo es obtener suficiente evidencia competente que le ayude a tener una base razonable para la opinión de su informe. Entonces, muchachos, estas son las tres partes de la norma en las cuales el auditor, a la hora que está trabajando en el campo, tiene que tener presente para poder emitir una buena opinión. ¿Preguntas, muchachos? Pregunten, chicos, pregunten. ¿O todo está claramente entendido? ¿Sí? Bueno, creo que la parte de
De planeamiento hemos hablado bastante, ¿no? Que hay que conocer a la empresa para poder hacer una buena planificación. Y después que hemos planificado, poder supervisar también el trabajo del auditor. En cuanto al estudio y evaluación del control interno, también eso está un poquito más reforzado en el video de control interno, que es una tarea que he visto muy interesante. Y al final que estamos hablando pues de la evidencia que tiene que buscar el auditor para poder emitir su informe con mucho cuidado, con mucha información competente, para que su informe sea un examen que no vaya a tener posibles errores o alguna irregularidad, ¿no? O algún grado de riesgo. Para eso tiene que tener sus evidencias competentes. Bien, muchachos. Eso es todo de las normas de ejecución del trabajo. ¿Preguntas al respecto? Si no, ya quedamos listos prácticamente para hacer un pequeño resumen mañana antes de su pequeño cuestionario. ¿Dudas, inquietudes? Porque quienes vieron el control interno pueden afianzar la parte de la norma de control interno, ¿verdad, muchachos? Sí, A ver, profesora. ¿quién Sí, es? profesora. Claro, ¿quién pudo? ¿Cuál es una de las ventajas del control interno de las empresas? ¿Qué ventaja? ¿Para qué ayuda el control interno? Además de llevar un mejor control de los recursos de la empresa, también evitar robos y desfalcos por parte de, ya sea interno o externo, ¿no? Claro, controles internos. Por eso hay algunas empresas grandes que tienen su área de auditoría interna. Eso es así, para que ellos, También legales, porque a veces se necesita también una parte legal de los abogados también. claro, porque lo que pasa es que las empresas, si hablamos de prestación de servicios, hay empresas, como ahora podemos ver, de las empresas constructoras que han sido empresas muy grandes. Entonces, eh, cada contrato tiene que ser supervisado por 2 personas, aparte de la gerencia, el área contable, para saber bajo qué modalidades ese contrato viene a ser. Y tendría que estipularse claramente si ese contrato, por decir, de construcción, se va a pagar cada 30 días, 40 días, con medios de pago, depósitos en cuenta, si las detracciones están en función de contratos de construcción, contratos de arrendamiento, que conoce más el contador. Y la otra parte tendría que ver el abogado en el caso de las penalidades de incumplimiento de esos contratos. Como ahorita, ¿no? Supongamos, debe haber empresas que hayan tenido contratos muy fuertes que deberían haber terminado, tal vez el trabajo en julio o junio, pero ahorita con esta paralización de 2, 3 meses que dicen esos contratos, hay penalidades por incumplimiento o no. En estas circunstancias, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cómo es el caso? Porque normalmente
Un contrato dice la obra deberá ser entregada en 3, 6 meses, 1 año, y si no tendrá algunas penalidades, porque están perjudicando si no se cumple ese contrato. Y en estos casos, como hoy día estamos con esta pandemia, para eso son cláusulas muy importantes, cláusulas legales. Porque si estamos hablando con el Estado, están perjudicando a algunas empresas particulares, ¿no? Por eso, hay una parte que tiene que ver el contador y otra parte el abogado. Y en conjunto con pues la dirección, la gerencia, para evitar posibles problemas, porque toda esa parte también en el caso del auditor, si es una auditoría integral, va a tener acceso a esos contratos, porque de acuerdo a ese contrato sale la manera adecuada como el área contable y tributaria puede rendir los impuestos. Porque pueden también decir que hay facturas o servicios que facturarán cada 2 meses, cada mes y medio, dependiendo, ¿no? Pero se basa en función a normas. Los pagos van a ser bancarizados o no. En ese contrato dirá que no se permite pagos que sean en efectivo o para la compensación, si por A o B se dan, se compran o se venden entre ellos, cuál va a ser la modalidad. Todo eso debe ir estipulado muy bien en los contratos. Y para eso tiene que tener su área legal. Eso es la importancia que cuando el auditor va a planear la auditoría, va a supervisar esa empresa y dirá, tiene almacenes, tiene su área de logística, tiene esta empresa su área de caja y bancos, créditos y cobranzas, su área contable, entonces su área de recursos humanos, cómo contrata su personal. Es todo un proceso, ¿no? Porque a veces contratan personal sin la debida calificación y la verificación del trabajador. Parece algunas ocasiones hay empresas que no solo les piden certificado judicial, certificado policial, recomendaciones, porque a veces hasta los certificados los hacen falsos hoy en día, pero el área de recursos humanos no solo recibe el expediente, hoy en día llaman a la empresa anterior que trabajó preguntando por ese trabajador, si ha trabajado eficientemente, correctamente, por qué motivo dejó de trabajar, porque algunos dejan de trabajar porque les descubren algún problema, ¿no? Entonces, si contratamos a un personal que dejó trabajar porque tal vez le encontraron que robó algunos productos, entonces para la nueva empresa que va a ir a trabajar va a ser lo mismo. Por eso la importancia de calidad de personal que llega a trabajar, a laborar en la empresa. Estoy poniendo solo en el caso de personal, ¿no? Así también es con los clientes, con los proveedores, porque nosotros podemos vender también a un cliente, sí, claro. Y al venderlo, entregamos el producto, todo, nos van a pagar a 30 días, llegamos a 45, 50, 60 y no nos pagan. Y peor si no tuvimos conducta. O pueden dar un cheque también sin fondos, que no Claro, tiene para. es todo. Y por eso es recomendable que para todas esas transacciones se debería de llevar siempre o realizar un contrato. No tanto por el contador, porque el contrato, para evitar esos posibles problemas, lo ideal sería pues por un abogado, ¿no?
Y en otras empresas hacen que te voy a vender a 30 o 60 días, bien. Y si el cliente es nuevo, o te hacen firmar una letra por el importe y ya con eso pueden proceder a, a un juicio u otro. En todo caso, hay modalidades. Hay empresas muy grandes que te dicen, bien, yo te puedo vender, pero a los 30 días te hacen la letra, pero la letra automáticamente lo ingresan al banco para que el banco nos abone dinero. Y cuando va al banco, el banco lo estudia y dice, no, este cliente no es confiable o viceversa, no te puedo abonar porque no paga. Es todo un historial que uno tiene que tener cuidado, ¿no? Y también con el personal. En el video se veía una parte muy importante de los problemas informáticos, los fraudes informáticos que hay hoy en día, ¿verdad? Ujú. Que es, solo se saben las claves, los tokens, ¿sí? O sea, es Ujú. muy peligroso hoy en día. Bien, muchachos, creo que ya quedó listo para mañana, para su pequeño cuestionario, ¿sí? ¿Preguntas? Creo que ya está todo entendido, ¿no, muchachos? Sí, chicos. Entonces, vamos a dar por concluida la clase y nos vemos mañana. No se olviden que mañana tienen su cuestionario, chicos. Les voy a hacer una preguntita de la tarea, que sea una parte muy importante. Lo he visto muy. Espero que lo hayan visto y lo vean, porque hay mucho que aprender de ese video. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces, hasta mañana, muchachos. La clase ha terminado, ¿sí? Nos vemos mañana. Mañana, profesora. Hasta luego.